Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien y le agradezco al Señor por la invitación. Quiero compartir lo que el Señor simplemente puso en mi corazón, lo que Él puso en mi mente, lo que su Espíritu puso. Y yo quiero leer en Tito, en la epístola de Tito, que Pablo escribió a Tito, en el capítulo 1, versículo 1. Señor, yo te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que edifica la casa, Señor Jesús. Tú eres el que edifica tu cuerpo. Y gracias por lo que tú pusiste en mi corazón hoy, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú me des palabras, Señor. Que tu Espíritu, Señor, sea el que ministre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quería leer en el capítulo 1, versículo 1. Y estamos hablando de Tito, un tremendo siervo del Señor. Tito significa amigo. Era un compañero de Pablo y un colaborador de Pablo. Era griego. Y fue convertido por Pablo, porque en una ocasión Pablo dice, verdadero hijo de la común fe. Y dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y quiero resaltar en esta parte que donde dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y esto significa que Dios, en su misericordia, habiendo tantas personas en el mundo, Dios te señaló a ti. Dios señaló a Olguita, Dios señaló a Alicia, Dios señaló a Adela, entre tantas personas estábamos en la mente de Dios. Y antes que esto se hiciera carne, en la eternidad ya Dios te había escogido. Qué precioso saber que ese Dios eterno, en la eternidad, mucho antes de todo lo que vemos, que nuestros sentidos pueden percibir, ya éramos amados de Él. Ya estábamos en su mente, en sus propósitos. Y no tan solamente eso, si ya Dios nos había dado una fe y el objeto de nuestra fe era Él mismo. Podemos decir, yo tengo fe en ese carro que me va a llevar allí. Podemos decir muchas cosas, pero conforme a la fe de los escogidos, de los que Dios escogió desde antes de todo esto que se ve. Y sabemos que esa fe es la que nos sostiene día a día. Y yo quería leer, y dice que en la otra parte de ese mismo versículo dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Sabemos que hay un evangelio que no es conforme a la piedad. Cuando Jesucristo nos miró con piedad, nos miró con amor, nos miró viendo en la situación que estábamos, en la condición que estábamos. Y eso debe salir de nuestra boca, ese evangelio, conforme a la piedad, conforme al amor, conforme a la misericordia. Porque hay un evangelio que todavía el corazón es de piedra.
es duro. Hay un evangelio que fue escrito en tablas de piedra. Y hay un evangelio que el Espíritu Santo ha escrito en nuestros corazones y en nuestra mente, pero en tablas, no de piedra, sino en un corazón de carne. Y ese Señor de arriba nos miró con piedad. Vio nuestra situación. Él está en medio de nosotros. Y yo quería leer en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Y aquí habla de los héroes de la fe. Dice, conforme a la fe de lo que Dios escogió. Aquí comienza a hablar también desde el principio de Abel, que Abel por la fe ofreció ese sacrificio. Y dice en el 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo el ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué lindo. Esa fe que Él nos dio, dice que una vez fue dada a los santos. Esa fe era la misma fe que tenía Moisés, que tenía Abel. Dice que tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y en el 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es precioso. Y en este caminar nos sostenemos mirándolo a Él. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruyese a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Todo lo que Dios hizo, Dios sometió imperios, Dios sometió potestades, Dios abrió el mar. Ellos caminaron por tierra seca. Por la fe cayeron en el 30, dice, los muros de Jericó, después de rodearlos 7 veces. Una estrategia de Dios. Las fortalezas se mueven, pero ellos tenían la mirada puesta en aquel que no se veía. Y dice en el 31, por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, de bestias salvajes, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Qué lindo.
Aún en lo natural, Dios te da fuerza. Yo veía a Alicia en Santo Domingo cruzando unas calles tan peligrosas y me gozaba grandemente. Sacaron fuerza de donde no había, de debilidad. Cuando estamos en circunstancias bien difíciles, a lo humano, esa fe que está en nosotros, Dios saca fuerza de donde no hay. Se hicieron fuertes en la segunda parte de 31. En batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y cuando Pablo está escribiendo estas cosas, no en hebreo, sino en Tito, le escribe a Tito, sabemos el panorama que había. Sabemos que en Roma era que gobernaba en aquel tiempo a través de emperadores. Y esos emperadores tenían el dominio de todo. Pero no tan solamente el dominio de todo, sino que ellos querían que lo adorasen como a dioses. Y en aquel tiempo, cuando se escribieron muchas de estas cosas, había persecución, porque el que se declaraba cristiano era como una sentencia de muerte. Era declararse no adorador de los emperadores. O sea que automáticamente usted declaraba a Cristo Jesús. Usted declaraba ante el emperador romano una sentencia de muerte. Y sabemos que no estábamos viviendo en ese panorama. No tiene que haber persecución, pero siempre va a haber oposición. No necesariamente tiene que haber persecución. En esta dispensación que estamos viviendo, no estamos viviendo una persecución. Hay muchos hermanos que sí están siendo perseguidos, pero no generalmente. Allí se perseguía a todo aquel que se declaraba cristiano. Vamos a buscar en 2 Corintios 6:1. Segunda de Corintios 6:1. Dice, así pues, hermanos, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea avergonzado, en otras palabras. Antes bien, nos recomendamos todos como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en despelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Dice, en el 10 dice, como entristecido
mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y yo veía que aquí, ¿en qué se recomendaban estos ministros de Dios? Dice, en mucha paciencia, dice. En mucha paciencia. Y dice que la paciencia es la capacidad de sufrir, de soportar desgracias adversas. Este es un fruto del Espíritu. La tribulación dice que es una pena, un disgusto, una aflicción que se pasa. Y yo veo esta palabra también, longanimidad. Dice, fruto del Espíritu, paciencia e entereza y la fortaleza de ánimo para enfrentar adversidades, provocaciones. Y yo quiero contarle algo que ha pasado, que está pasando. Es un testimonio de alguien. Él está pasando por una situación muy difícil. Es una persona que tiene una propiedad, la rentó a una persona con un lease, y esa propiedad, la persona que tiene el lease, que es la responsable, le dijo que iba a entregar la propiedad, y la persona dijo, ok, no hay problema, te doy 30 días, no hay problema. Pero esa persona le había subrentado a alguien, y en este momento ese alguien no ha querido salir de la propiedad. Y la persona que tiene el lease con el dueño, esa persona desapareció 2 semanas antes de cumplirse los 30 días. Y la otra persona no quiere salir de la propiedad. Y es una persona con mucho problema, yo lo he visto. Le entregaron la propiedad bastante sucia, llena de basura. Y no sé en qué estamos entrando, hermanos. Las leyes no favorecen al propietario. El día que se cumplía el 30, la persona que tenía el lease fue escondido y apagó la luz por un switcher. Y la persona que se quedó ahí, que conoce todas las leyes, sabemos de la característica de la persona que estamos hablando, personas que se aprovechan de eso. Llamó a la policía, llamó a todos los departamentos, y bueno, es un problema grandísimo. Y la persona está ahí. La persona es un dealer de marihuana, vende marihuana. La persona es alguien que deja todo sucio, deja la basura. Y recuerdo que esa persona estaba con su hija limpiando la casa, tratando de ponerla al día con la ciudad, con algunas cosas que encontraron, porque habían quitado las alarmas, los extinguidores, todo lo habían quitado. Porque fumaban, entonces no querían que sonaban las alarmas. Y recuerdo que estaba con la persona ahí, y el señor va bajando las escaleras y deja caer un plato de comida. La niña y el dueño de la propiedad limpiando. Y es cristiano la persona. Y se miraron la niña y el dueño de la propiedad. Y es bien difícil. Pero dice que Dios nos ha dado una naturaleza.
y que en esa naturaleza hay frutos, hay paciencia, dice mucha paciencia. Nos recomendamos en eso. Y aquella persona regó la comida y el padre le dijo, no, vamos a recogerla tranquila. Recogieron todo aquello y la persona volvía a hacer cosas. Después, él no le había sido entregada una llave para que abriera la casa porque fue cambiada la cerradura, porque todos los inquilinos se fueron realmente, pero quedó él. Y al otro día, cuando llega el propietario, el dueño, encuentra dos puertas que le habían roto el cristal. Y el dueño de la propiedad, hasta hoy, cuando entra a la propiedad, lo saluda. Y un día le dijo, yo quiero orar por ti. Y él le permitió orar. Él le permitió orar. Y oró por él. Y hasta el día de hoy, esa persona, cuando entra a la casa, le saluda con mucha educación. Los servicios por el LIS fueron cortados, pero la ciudad vino y le obligó a pagar los servicios. Esa persona tiene como 2 meses pagando el mortgage de su bolsillo. Y cada vez que entra con un temor y con algo aquí en las entrañas, porque no sabe qué va a encontrar. Pero hasta hoy el Señor ha sido fiel. La palabra declara en el libro de Juan, quien me ama, mi Padre le amará. ¿Quién es el que le ama al Padre? Es Jesucristo que está en nosotros. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos moradas con él. Esta persona, hasta hoy, Dios lo ha fortalecido de una manera increíble. Y yo veo los frutos del Espíritu. El Señor, cada vez que llega, casi mente, compra comida y le da a esa persona. Hace unos días, el Señor estaba con unos trabajadores, estaban restaurando algo del baño que la ciudad le mandó a arreglar. Y ahí estaban poniendo unos tiles, unos mosaicos, ¿no? Y lo dejaron en la noche. Al otro día de ellos llegar, la persona que está ahí vomitó todos los tiles. Y cuando él llegó con los trabajadores, cuando él llegó, uno de los trabajadores se puso airado. Y esa persona le dijo, y levantó la voz el trabajador, y dijo algo airado, como tratando de... Y esa persona fue donde el trabajador y le dijo, déjalo tranquilo, yo limpio todo eso. Esa persona fue y limpió todo. Y no pasó nada. A veces Dios permite estas cosas. Y cuando Dios permite estas cosas,
es para testimonio también, porque los trabajadores han visto todo lo que esa persona ha hecho. Esa persona ha hecho. Y es un testimonio vivo de que el Señor, los frutos del Espíritu, están dando testimonio de Cristo en esa vida. Vamos a leer en el libro de los Efesios 2:18. Efesios 2:18. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. Y ahí mismo, si quieren no lo busque, yo lo voy a leer. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12:18. Volvemos al libro de Hebreos. En el mundo espiritual y el natural, cuando estos escenarios se ven, dice en Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si alguna bestia tocar el monte, será apedreado o pasada por dar. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice que nosotros no nos hemos acercado a aquel monte, sino al monte que no se podía, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al juez Dios, a Dios el juez, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Y yo veía que en este escenario, yo estoy seguro que Dios estaba allí. Allí habían ángeles, pero también allí habían potestades. Allí habían potestades. Y cuando esos frutos, esa naturaleza del Padre se manifiesta, es olor grato al Padre, porque el Padre huele el Hijo en ese sacrificio. Cuando estas cosas se manifiestan, nosotros tenemos que comprender que el mundo espiritual está mirando. Nosotros no estamos solos. Hay cosas que son realidades, que la pueden percibir nuestros ojos, nuestros sentidos. Pero dentro de la realidad, aparte de la realidad, existe la verdad. Y la verdad es más profunda que la realidad.
Hay realidades que las perciben, pero también hay verdad que es más profunda que la realidad. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Elías se encontraba sitiado por el enemigo y estaba con Eliseo, el pobre Eliseo se estaba muriendo del miedo. Y Elías le dice, Señor, abre los ojos de Eliseo. ¿Y qué vio Eliseo? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es una verdad. La verdad es más profunda, mi hermano, que la realidad. Y cuando aquel hermano estaba pasando aquella cosa, aquella situación, ¿cómo estaba el padre? Cuando sus hijos se portan bien, cuando sus hijos, ¿cómo se nos pone el pecho a nosotros? Porque él en aquella situación estaba oliendo a Cristo. Era la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo, fluyendo. Y esto es guerra espiritual, mi hermano. Esta es la verdadera guerra espiritual. Cuando esa naturaleza divina se manifiesta, dice, el que me ama, ¿y quién es que ama al Padre? Es Jesucristo. El que me ama, yo vendré a él. Vendremos a él, vendrá Dios a él y hará morada con él. Esto es precioso. Vamos a buscar en Efesios 3:8. Efesios 3:8. La verdad es más profunda, mi hermano, que la realidad. Y hay realidades que son verdad, pero la verdad es más profunda. Nosotros no nos hemos acercado tan solamente a lo que podemos percibir con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con nuestros oídos. Nosotros nos hemos acercado, dice, a Dios el juez, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Efesios 3:18. Efesios 3:18. Efesios 3:18. Dice, podemos leer en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados profundamente, y el cimiento, el fundamento es el amor. Pero el amor no lo podemos manifestar debajo del otro ministerio de muerte. El amor se manifiesta bajo el ministerio del Espíritu. En el 18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Para que seáis plenos de toda la plenitud de Dios, llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Hay otra parte que dice,
para que la multiforme sabiduría de Dios, oigan bien, en este escenario que este hermano estaba viviendo, él no estaba solo, pero él estaba dando a Cristo. Y dice la Biblia que en ese momento la multiforme sabiduría de Dios estaba siendo dada a conocer a los principados y a las potestades. Porque esa persona que estaba en esa casa estaba como el faraón, endurecía cada día su corazón y actuaba en contra. Todavía esta hora está actuando en contra. Pero en ese momento, en ese escenario, la multiforme sabiduría de Dios, que es Cristo, estaba siendo dada a conocer con poder a través de su iglesia. Sabemos que Cristo venció en la cruz, pero Cristo quiere vencer a través de ti, a través de su iglesia. Esa persona se sentía que estaba ganando la batalla. Se siente que está ganando la batalla. Pero el amor de Dios está siendo derramado. Y eso se llama, eso es más que sacrificios, eso es más que oración, eso es más que ayuno, eso es lo que rompe los deseos de la carne en nuestras vidas. Eso es lo que destruye al enemigo. Vamos a buscar en el libro de Colosenses 2. Colosenses 2. Versículo 20. Aquí está hablando que hemos muerto a los rudimentos del mundo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos? Ni tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, que todas se destruyen con el uso. Aquí está poniendo un ejemplo como no manejen, no toquen, lo que guardan el sábado, todas esas cosas. Pero nosotros sabemos que dentro de la religión se han generado tantas cosas que nosotros pensamos que le hacen efecto a los deseos de la carne. Dice en el 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, oigan bien, valor, poder alguno en contra de ¿qué? De los apetitos de la carne. No tienen poder para vencer el enemigo o nada de eso. Usted si quiere lo guarda. Usted si quiere, no es malo ayunar, ayuna las veces que usted quiera. Pero usted sabe que es una vida indestructible, andar en el Espíritu. Cuando esa naturaleza de Dios manifiesta los frutos de Cristo, esto sí tiene poder en contra de los apetitos que nacen de nuestra carne. Esto sí destruye, esto se llama guerra espiritual. Y usted sabe cómo se siente el padre, orgulloso viendo al hijo venciendo a través de su iglesia. El hijo venciendo. Podemos parecer, hermanos, como cordero, pero nosotros tenemos el león de la tribu de Judá que nos defiende. El león de la tribu de Judá nos defiende. Por eso esta es la fe de los escogidos de Dios.
Vamos a buscar en Lucas 22. En el libro de Lucas 22. Lucas 22, 31. Entonces dice, dijo también el Señor, Simón, hijo de Jonás, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿como qué? Como a trigo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que hay tiempos en que usted ve el enemigo mofado, usted ve el enemigo fuera de control, usted ve el enemigo que lo provoca, usted ve el enemigo y Dios lo permite. Esto es lo que está pasando aquí. Dice, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo va a sacudir. Hay momentos que llegan situaciones a nuestras vidas que nos sacuden, mi hermano. Y yo no sé si recuerdan a David en el Salmo 51. Dice que el espíritu de él estaba contrito y humillado. Cuando nosotros decidimos este camino, vamos a encontrar situaciones donde hay situaciones tan difíciles, pero tenemos un Dios que todo lo puede. Y Él manifestará en ese tiempo su naturaleza. Usted sabe lo que el espíritu contrito y humillado es, un espíritu partido en muchos pedazos por la situación, donde podemos llegar a pensar que hemos perdido hasta la identidad. Pero cuando esto pasa, que el Dios permite que el enemigo nos zarandee, es para sacar el fruto del trigo y quitarle la paja. Y vemos como Pedro después fue a confirmar, los hermanos, porque ya la inseguridad que había en Pedro, la confianza en sí mismo, se había ido. Él estaba lleno de confianza en sí mismo. En él había mucho temor. Inclusive cuando Pedro en la crucifixión nunca se acercó a Jesús, sino que estaban con lo que estaban en el mundo, entre ellos, y él escuchaba los comentarios. Él tenía mucho temor. Y esas situaciones llegan. Dice que la hornaza prueba el oro. El fuego prueba el oro. Y esa naturaleza es probada cuando pasamos por esas situaciones. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que vayamos. Usted se recuerda que Jesús le dijo, yo voy a orar por ti para que tu fe no te falte. Y esa palabra está en griego. Y yo estaba comentando una vez con un amigo mío que estaba compartiendo algo de esto. Y yo la busqué. Dice que clixe es esta palabra. Y dice que clixe es un fenómeno que surge por la alineación de la luna con el planeta Tierra y el Sol. Cuando estos tres astros, o pueden ser más, pero estos tres astros se alinean. Y hay dos clases de eclipse, uno lunar y uno solar. Y busqué en griego lo que significa eclipse. Dice, significa eclipsis. Se escribe así, E-K-L-E-I-P-S-I-S, en griego.
se origina del griego, dice, y significa falta o desaparición. Falta o desaparición. Y lo que pasa es cuando somos zarandeados, dice que cuando pasa un eclipse, un planeta se cubre con el otro y oculta la luz, falta la luz. Y en ese momento tú puedes perder hasta la fe. Y Jesús le dijo, yo he orado por ti para que no te falte tu fe. Un zarandeo es un eclipse. Y mi hermano, cuando estamos siendo zarandeados, necesitamos que el Señor interceda por nosotros. Como sumo sacerdote, porque es una situación que muchas veces solamente Él puede resolver. Solamente Él puede ayudarnos. Y la iglesia también. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella persona que no se podía valer por sí mismo. Y Jesús estaba en una casa adentro. Y los que estaban con Él se la ingeniaron. Y dijeron, ok, no podemos entrar, hay demasiada gente. Y quitaron parte del techo y lo bajaron a Jesús. Cuando un hermano está en esa situación, cuán agradables son las oraciones de los santos. Porque esas situaciones turban. Esas situaciones no te hacen reaccionar normalmente. Pero hermanos, cuando salimos de aquí, de estas situaciones, brillamos como el oro. Es precioso. Es precioso caminar el camino de nuestro Señor hacia la cruz. Aleluya. Es precioso, Señor. Gracias, Señor Jesús. Señor, yo te doy gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, porque podemos tener mucho conocimiento, Dios. Podemos saber mucho, Señor. Pero necesitamos, Señor, experimentar, Señor. Experimentar, Señor Jesús. Yo no sé si recuerdan cuando Jesús se monta en una barca y con él los discípulos. Y dice que de repente se levantó un viento recio que iban a ser abnegados. Los que Jesús montó en esa barca eran pescadores. Ellos conocían lo que pasaba en el mar. Cuando se levantaban tormentas, cuando se levantaban vientos, eran personas experimentadas en el mar. Y Jesús le dijo, pasemos. ¿A dónde? Pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Vamos a otro nivel. Y Jesús sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué hace Jesús? Se acostó a dormir. Hermanos, a veces nos quedamos en la arena, en la playa, y no queremos montarnos en la barca. Pero la Biblia dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y esto es poder de Dios. Vamos a montarnos y vamos a pasar al otro lado con él. Queremos el testimonio, queremos verlo a él.
Queremos ver su poder, queremos ver sus milagros, queremos ver cuando Él detiene el viento, detiene el mar. No queremos que nos cuente nadie. Por lo tanto, pasemos al otro lado y montémonos en la barca. Porque en la barca, aunque hayan vientos, aunque vengan maremotos, estamos con Él. Podemos tener mucho conocimiento, muchas cosas, mucho de Dios, pero tenemos que procurar una experiencia con Él. Y para procurar una experiencia con Él, debemos de montarnos en esa barca. Con Él estamos seguros. Y la fe que nos ha sido dada desde el principio, esa fe nos guardará hasta el fin. Pasemos al otro lado. Y cuando pasan al otro lado y viene el viento y ellos turbados, no sabían qué hacer, llenos de miedo, llenos de temor, Él viene y reprende. Y dice, ¿quién es este que aún el mar, el viento, todo lo obedece? Había oposición porque iban a la tierra de los gadarenos. Y automáticamente Jesús pisa en tierra. Le salen al encuentro. Dice, en otra parte dice que le salieron 2 endemoniados. Hermano, este camino siempre va a tener oposición. Donde hay oposición, hay bendición. Y si andamos en el Espíritu, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber aflicción. Por eso dice en el libro de Corintios que nos recomendamos en mucha paciencia, en longanimidad, en entereza, en todas esas cosas. ¿Y qué pasó en la ciudad de los Gadarenos? Dice que desde que esa legión que estaba en él vio a Jesús, dice que se arrodilló delante de él. Hubo liberación. Pero primero hubo una tormenta, hubo una oposición. Hermanos, esta palabra me ha tocado mucho. Yo espero que le haya tocado a ustedes. Espero que el Señor le haya hablado. Pero sí le exhorto, montémonos en la barca. Queremos ser testigos, no tan solamente del poder, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y que el olor del Hijo sea con todos ustedes en esa situación. Cualquiera que esté pasando una situación, Padre, en el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor Jesús. Esto era lo que Dios puso en mi corazón. Y gracias por dejarme compartir lo que Dios puso en mi corazón. Dios lo bendiga muchísimo. Les amo en Cristo Jesús. Amén.